Bien, llegamos ya a la parte final del tema de hoy. En edición nocturna contamos con la grata y honrosa presencia del ingeniero geólogo Osiris de León, quien además de un destacado profesional en su área, solicitado por todo el mundo, es un destacado también dirigente político, pertenece a la vieja guardia del Partido Reformista Social Cristiano, un partido que no parece estar en proceso de reconstrucción. ¿Cómo usted perfila su propia participación en la política este año y lo que puede esperarse del Partido Reformista? Mire, es un tema interesante, Miguel, por el hecho de que el país sabe que hay dos partidos reformistas. Hay un partido reformista grande en el orden emocional y un partido reformista pequeño en el orden electoral. Es el reformista que te aborda en la estación de combustible, en el supermercado, en la tienda, en la farmacia, en el semáforo, porque te ve, te identifica como líder del partido y se te acerca para expresarte su preocupación por el partido. No se expresa en el proceso electoral porque siente que su partido no está llevando una propuesta que le motive a él, como él se motivaba en los tiempos de Balaguer. Es lo que son reformistas, pero han estado votando de otro color, que no es el rojo, en los últimos procesos. Pero quieren votar por su partido. Pero cuando el partido no le da las condiciones adecuadas, y te lo digo porque es lo que escucho en cada pueblo donde llego. Cada vez que voy a cualquier parte del país, como la gente sabe que soy del Partido Reformista, la gente me dice, pero vamos a hacer algo por este partido. ¿Por qué no presentamos una candidatura para que este partido? Y realmente tú te das cuenta, cuando tú estás en cualquier conversación empresarial, industrial, ambiental, política, que la gente en voz baja te expresa su afinidad con el Partido Reformista Social Cristiano por las obras que hizo Balaguer, por las presas, los canales de riego, los acueductos, las carreteras, las avenidas, los multifamiliares, los hospitales, etc. Ese campesino que se benefició de las leyes agrarias, o ese empresario que se benefició de la ley de incentivo industrial 299, o ese hotelero que se benefició de Infratur, o ese desarrollador que se benefició de FIDE, entiende que ese modelo económico que puso en práctica Joaquín Balaguer con la colaboración y la articulación del Banco Central de la República Dominicana, de algún modo puede ponerse de nuevo al servicio de la sociedad. Y es ahí donde ese reformista que veía a un Balaguer que despertaba las pasiones y las emociones a todo lo largo y ancho del país, quisiera volver a ver eso. Evidentemente, tú me vas a decir con toda razón, pero el partido no tiene a Balaguer. Y como Balaguer era el que motorizaba esas masas, el partido tiene que construir un equipo dirigencial, no un dirigente, no dos dirigentes, un equipo dirigencial que pueda devolverle a esa masa emocional la expectativa que ellos tienen de ver su partido compitiendo electoralmente. Ahora, evidentemente la tradición ha sido que en la República Dominicana los electores no votan por un programa de gobierno, votan por una figura en particular. Es así. El liderazgo individual todavía aquí es fundamental en la política y no se visualiza en el Partido Reformista una figura que pueda encarnar ese liderazgo personal que atrae tanto. Porque el partido no se empeña en proyectar esa figura. ¿Qué hacíamos cuando Balaguer? Proyectábamos siempre a Balaguer. Y en toda conversación, el eje central era Balaguer. Si íbamos a la televisión a hablar de la campaña, hablábamos de Balaguer. Comenzábamos hablando de Balaguer y terminábamos hablando de Balaguer. Entonces lo que existía era un Balaguer, no existía el partido. Así desaparecido Balaguer. Eso hay que admitirlo. Sí. El leitmotiv. Quien diga otra cosa se está engañando a sí mismo y estaría tratando de engañar a la sociedad. Es decir, yo que he estado en este partido desde los años 70, te puedo decir que ciertamente el eje era Balaguer, el motor era Balaguer, la transmisión del vehículo era Balaguer. Y desaparecido Balaguer, no teníamos esa plataforma que nosotros proyectamos. Eso es como que tú tienes una orquesta donde hay un artista que es la figura, es el que canta bonito, es el carismático, y si sale, se cae la orquesta. Eso nos ha pasado en el Partido Reformista. Ahora, hay que buscar una figura en el Partido Reformista que despierte las emociones con el discurso, con el contenido, con la propuesta, con el carisma, pero sobre todo con el acercamiento a una sociedad que quiere ver los dirigentes de los partidos políticos, incluido el Partido Reformista, más de cerca con ellos. Ahora, como geólogo,
en la política usted se expresa muy telúricamente. ¿No es cierto? Es así. Ahora, pasando a ese tema que preocupa mucho, en los últimos años se han producido algunos movimientos de tierra, temblores que afortunadamente no han tenido una intensidad grande, pero estamos amenazados. ¿Hay el peligro real en la República Dominicana de un gran terremoto? Mira, Miguel, donde hubo terremotos en el pasado, habrá terremotos en el futuro. Y el hecho de que tú hayas tenido un terremoto devastador en Puerto Príncipe el 2 de enero del año 2010, en la falla de Plantain Garden o falla de Enriquillo, y que tú hayas tenido un terremoto terrible en la zona de Nagua, Bahía Escocesa, el 4 de agosto del año 46 de magnitud 8.1, te dice que hay suficiente energía elástica acumulada en el bloque norte, en la costa norte, para que en cualquier momento se produzca un terremoto de gran magnitud. Pero cuando ocurre un terremoto, esa liberación de energía, nuevamente la falla, ¿no? Sí. Vuelve a dormirse, ¿no? Vuelve a acumular energía. Vuelve a acumularse energía y eso es un proceso que puede durar cientos de años. Depende. El periodo de recurrencia en la costa norte es de 60 a 70 años. Cuando tú chequeas desde el primer terremoto registrado por los cronistas, por Padre Las Casas, Pedro Martín de Aglería, Fernando González de Oviedo, te vas a encontrar que fue el 2 de diciembre de 1562. Desde ahí hasta el presente, cada... Ninguno estaba nacido de nosotros, por lo menos. No, yo creo que no. Sí, pero siguieron después de eso. Sí. O sea, hubo una secuencia. Entonces, hay una secuencia sísmica acumulada. Ahora bien, ¿qué ocurre? Cada vez que una falla rompe, ella liberó su energía acumulada. Ahora, lo que tú no sabes, y yo no sé, es cuánta energía residual quedó en esa falla que rompió. Fíjate que en Japón una falla te rompe hoy, te produce un sismo de magnitud 7.5, pero eso no impide que esa misma falla, un año después, te provoque otro terremoto de igual o de mayor magnitud. Ahora, los otros fenómenos naturales como los ciclones, los huracanes e incluso los tifones se pueden predecir. Así es. Yo me imagino que va a ser muy difícil y la humanidad se abstendrá, aunque llegue a descifrar el misterio de los temblores. No lo va a predecir, porque si mañana alguien dice, bueno, esta tarde a las 5 va a temblar la Tierra en una magnitud de 7.2, el pánico que eso va a producir, sí, va a producir posiblemente más muerte y más destrucción que el propio movimiento. Entonces, ¿qué podemos esperar? En principio sí, pero a la larga no, porque la gente se va a ir acostumbrando. Así como en los años 30, como San Zenón, los huracanes nos tomaban de sorpresa, ya hoy día tú tienes satélites que te alertan con días de anticipación cuál es la ruta que lleva un fenómeno meteorológico. La rotura de las rocas es lo que produce el terremoto. Y ese proceso de rotura genera una fricción. Y esa fricción genera una compresión. Y esa compresión te genera una carga eléctrica piezoeléctrica. Y eso a su vez te genera un pequeño campo electromagnético local, como si fuera un ruido electromagnético. Tú no lo escuchas audiblemente, pero hay una perturbación del campo. Hay animales que lo perciben. Por eso mismo. ¿Por qué el perro lo percibe, el gato lo percibe, el elefante lo percibe, el mono lo percibe, el oso lo percibe? Porque hay una perturbación electromagnética. ¿Cuál es la clave? Instalar micromagnetómetros a lo largo de las fallas sísmicamente activas para identificar cuando una franja de una falla tiene una perturbación electromagnética y entonces alertar a la gente de ese entorno de que se va a producir un sismo. Entonces ya la gente, al principio, como tú dices, va a estar en pánico porque la gente, al fenómeno natural que más miedo le tiene es al terremoto, pero gradualmente la gente se irá adaptando y lo tomará con suficiente filosofía. Pero eso permite hacer una predicción. ¿Qué tan próxima a que el evento ocurra? Yo te diría que en menos de 10 años vamos a ser capaces de predecir un terremoto con horas de anticipación para que la población tenga suficiente tiempo de preparación para protegerse. Oye, eso debe ser terrible. Yo creo que ese va a ser uno de los momentos más terribles, que le digan a una gente, a una población, por más tiempo que te den para tú prepararte, yo creo que eso será... En China se hizo en una ocasión, hace ya casi 2 décadas, con el tema de los animales. China lo probó, puso diferentes animales en cautiverio y estuvo monitoreándolos segundo a segundo hasta ver una respuesta errática colectiva, todos alocados, todos desesperados. Y advirtió a la población de que se iba a producir un terremoto, la gente evacuó la zona y efectivamente el terremoto se produjo. Bueno, lo que pasa es que muchas veces los efectos del terremoto
son en un radio de acción muy amplio, ¿no? Sí. Y yo me imagino la gente evacuando, la gente desesperada evacuando en medio de un pánico colectivo, evacuando sus edificios. Se generaría un caos. Sí. Yo no me quiero imaginar en una escena de esa naturaleza. En eso tienes razón. Es una de las metas a manejar y a superar, porque evidentemente, como todavía la gente siente mucho pánico, la gente no le tiene miedo al terremoto. Yo digo, la gente le tiene miedo a morirse durante el terremoto. Y desde que tú mencionas la palabra terremoto, la gente lo asocia con la palabra muerte. Y es ahí donde viene el pánico, la incertidumbre, la duda. ¿Qué puede pasar? ¿Me puedo morir? ¿A dónde me voy? Y mucha gente, como no ha leído mucho del tema, entonces no sabe dónde puede ser un lugar seguro, y ahí es donde entra el pánico. Sin embargo, yo he notado que cuando tiembla la tierra, 4, 4.5, 5, y un especialista en el tema está en el área y le dice tranquilo que aquí no va a pasar nada, esto es roca, la gente se calma inmediatamente. Lo he visto varias veces porque he vivido esa experiencia. En una ocasión estaba en un centro clínico visitando a un familiar enfermo. Tembló, aquí en Santo Domingo. Sí, aquí en Santo Domingo. Tembló la tierra, la gente entró en pánico y yo le dije, tranquilo, que esto aquí es roca, esta estructura no se cae. Y todo el mundo inmediatamente, automáticamente, desconectó el nerviosismo y volvió a la calma. El problema es que todo el mundo, casi como una acción refleja, correcto. reflejo, tiende a irse a la calle y abandonar el edificio. Ellos tuvieron la suerte de que Osiris estaba ahí. Así es, que tiene mucha credibilidad. Bueno, ingeniero, ha sido un placer tenerlo. Esperamos contar con mío, Miguel. Gracias, Héctor. Y gracias al pueblo dominicano. Le deseamos un buen fin de semana, al igual que a todos los amigos televidentes. Y como de costumbre, los esperamos el lunes a la hora de siempre. Hasta entonces.